capítulo 5, versículo 36, Lucas 5, 36. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a darle gracias al Señor por cada una de las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas. El título de la palabra de hoy es Yo no sirvo. Amén. Así que vamos a anotar, aquellos que anotan, cada uno que nota los títulos, ponga ahí para recordar también de la palabra. Eso ayuda a que puedas recordarla, que puedas meditar en ella en tu casa. El título de hoy es Yo no sirvo. Así que todos los que encontraron Lucas capítulo 5 versículo 36, digan amén fuerte, cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, hemos dado gracias, hemos dado los diezmos y las ofrendas de aquellas cosas que tú nos has dado a nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos sentir, Señor, que nos habla, Señor, queremos saber y entender, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta mañana, que es para todos los que hoy estamos aquí y aún, Señor, se extiende para la familia que nos escucha a través de YouTube, Señor, que aquellos que son de cerca, que se acerquen a la iglesia, Señor, pero aquellos que son de otros lugares puedan encontrar un lugar donde congregarse, Señor, donde adorarte, donde glorificarte y donde escuchar tu palabra. Padre, leemos tu palabra con toda humildad, respeto, sabiendo que tu palabra es santa, Señor, poderosa, y que eres tú hablando a nosotros. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Yo sé que todos conocen, o la gran mayoría conoce sobre esta parábola y cómo sigue esta parábola. Pero hoy vamos a hablar de algo importante, algo que el Señor nos va a alentar, nos va a empujar para que podamos avanzar. Hoy vamos, el título de hoy es Yo no puedo. Y todo, yo no sirvo, mejor dicho, pero todos tenemos ese sentimiento muchas veces, ese pensamiento, esa autocrítica que nos hacemos a la hora de cometer alguna actividad. Todos espero que podamos llegar a ser autocríticos y algunos hasta demasiados. Están algunos que dicen yo no sirvo para diferentes situaciones y aún más profundo aquellos que aún por circunstancias o situaciones que le han pasado se titulan como los yo no sirvo para nada. Y eso pasa por diferentes situaciones, como decíamos, eso pasa por diferentes cosas que han sucedido en nuestra vida, en nuestro diario vivir, o aún que suceden en nuestra familia. Situaciones por las cuales quizás tú hiciste daño a alguien que amabas, por alguna palabra, por alguna acción que hiciste, que la hiciste sin querer, que la hiciste sin pensar, pero terminó dañando, lastimando el corazón de aquella persona, de aquel ser querido. Por lo tanto, tú te encuentras peleado con esa persona y dices, no puede ser, yo no sirvo para esto. También pasan las situaciones en las cuales tú dices, no sirvo para diferentes tareas. Quieres arreglar algo, quieres arreglar alguna cosa que se haya roto y no puedes. Dices, yo esto no sirvo, no me sale a hacer, no sirvo para esto. Y te vas cayendo en una situación donde dices, ya nada me está saliendo bien, mis relaciones no salen bien, las cosas que quiero arreglar no me salen bien y parece que todo cae encima, todo me viene encima, pero también están esas situaciones en las cuales dice, yo no puedo hacerlo, yo no sirvo para esto, yo simplemente soy un espectador de todo lo que está pasando. Quizás esto pueda pasar en la iglesia. Quizás siente que eres solamente un espectador de todo lo que Dios está haciendo en la vida de los demás o las manifestaciones que Dios hace en su pueblo. Quizás a veces sentimos que no servimos para hacer lo que otros pudieron hacer con Dios. A veces nos sentimos que estamos en un lugar demasiado oscuro como para poder brillar. Y a veces nos sentimos que estamos en un lugar demasiado seco como para poder dar frutos. También a veces sentimos que estamos en un lugar demasiado desértico o estéril como para poder ahí dar alimento a alguien. Y esta es las situaciones de las personas que hoy vamos a mencionar de la Biblia, de Rahab, de Saraí y de algunos discípulos también que hoy vamos a ver. Esas situaciones en las que nos dicen yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy capaz. No puedo lograrlo. Hay muchas cosas que se están encontrando en mi camino para que yo logre hacerlo. La primera de estas, como decíamos, es Saraí. Saraí es la esposa de Abraham, un hombre
bueno, un hombre con promesa de parte de Dios, un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, que sabía hablar con Dios. No era un hombre perfecto, claro, era un ser humano como nosotros, pero que había generado una cierta unidad con Dios. Todavía tenía que vencer algunas cosas, pero era un hombre que había recibido una promesa de Dios. Imagínate que Dios le habla a Abraham y le dice: yo te bendeciré, todo aquel que te maldijera, yo lo maldeciré, pero el que te bendijera, lo voy a bendecir. Dios le dice a Abraham: vas a ser padre de multitudes, fructificaré tu vida, tu casa. Eso lo dice en Génesis 13, ustedes pueden después leer la historia, que no se la voy a leer toda para que me puedan seguir. Pero ahí Dios empieza a hablar con Abraham y le dice todas las cosas que él va a hacer. Es necesario que te vayas de la tierra donde estás y te voy a llevar a Canaán, ahí te voy a fructificar, vas a tener hijos, vas a ser padre de multitudes, vas a ser el padre de la fe, aunque todavía no lo entendía. Pero en el medio de todas esas promesas se encontraba Sarai. Por ahora Abraham no era Abraham, sino que era Abraham. Y Sara no era Sara, sino que era Sarai. En medio de esa promesa, de ese proceso, se encuentra una mujer que, claro, amaba a su esposo, habían compartido muchas cosas juntos y habían tomado la palabra de parte de Dios que le dijo: es necesario que se vayan de donde están y vayan a un lugar que no conocen, pero que yo los voy a bendecir. Sara se va alegre, feliz. Ella quiere seguir la voluntad de Dios y, claro, quiere acompañar a su esposo en esta promesa que Dios le dio, en este trabajo, en esta tarea que Dios le dio. Entonces comienzan a caminar, pero claro, la promesa tenía un freno bastante grande. La promesa que Dios le había dado a Abraham tenía una dificultad demasiado profunda. Lo que Dios le había prometido a este hombre tenía una barrera grande, y era su propia esposa. Parecía que lo que Dios había prometido no se podía cumplir porque Sara no podía, Sarai no podía. No servía para esa promesa. Por lo menos hasta ese momento ella se daba cuenta que no servía para esa promesa. Empezó a caminar con Abraham y seguramente en lo profundo de su habitación ella decía: yo soy la que estoy frenando la promesa de Dios. Yo soy la que me estoy poniendo en contra de lo que Dios prometió a Abraham. No porque yo quiera, no es que yo le esté haciendo fuerza porque no quiera que él sea bendecido. En realidad es que yo no sirvo. Seguramente Sarai se sintió una mujer mucho más que estéril, una mujer que no servía ni siquiera para acompañar a su esposo, a su marido. Ya seguramente se sentía en un momento difícil de su vida. Era la que estaba frenando la bendición, tal parecía, de su familia, de su casa, de su hogar. Era la mujer que no hacía que lo que Dios había dicho a Abraham se cumpliera. Pasaban los años, y esto fue 25 años atrás que Sara pudiera quedar embarazada. Pasaban los primeros 5 años y Sara lloraba, los primeros 10 y Sara no lo entendía, los 15 años y Sara le preguntaba a Dios por qué ella no servía para esa promesa. ¿Por qué no servía? Sarai se preguntaba seguramente y oraba y decía: Señor, ¿por qué yo no sirvo para esto? Soy demasiado estéril para que tú cumplas la promesa en mí. Soy demasiado infértil. Seguramente Abraham hablaba con ella. Le decía: tranquila vieja, lo vamos a lograr juntos. Claro, era difícil ver que las arrugas aumentaban, que los años pasaban, que las fuerzas se iban, y creer de que esa promesa se iba a cumplir con Sarai era muy difícil. Tanto así que al creerse ella misma que no servía, empezó a tomar decisiones que no seguían la voluntad de Dios. Ella dice: yo no sirvo para esto, Abraham. Yo te voy a entregar a mi sierva para que tengas un hijo con ella, y cuando ella lo tenga yo voy a estar ahí, entonces será nuestro hijo. ¿Por qué a Sarai se le ocurrió eso? Es que ella no creía que no servía. Es que ella creía que no iba a poder hacerlo, que no era para ella la promesa. Es que Sarai creía de que estaba frenando la palabra de Dios.
la promesa de Dios. Entonces le dice a Abraham, te voy a dar a mi sierva y tú estás con ella y cuando tengan un hijo, bueno, lo vamos a disfrutar juntos. También, esta es la historia de Rahab. Rahab vivía en una ciudad fuerte, una ciudad amurallada que de verdad se sentían fuertes. Esa ciudad, esos pobladores decían, aquí nadie va a poder atravesar estas murallas. Somos una ciudad fuerte, firme, una ciudad reconocida en el entorno, en ese mundo antiguo que se conocía. Era una ciudad bastante fuerte, bien preparada. Era una ciudad que tenía alimentos, tenía sustento. Por lo tanto, era una ciudad que parecía en calma, que parecía que la gente que estaba ahí no tenía ningún problema. Pero en medio de esas murallas fuertes, en medio de esos muros construidos por la fuerza del hombre, se encontraba una mujer totalmente debilitada, resquebrajada, destruida, desolada, nerviosa y sin futuro. Esta niña se convierte en una prostituta. Ella no sirve para tener una familia. Ella no sirve para estar en casa con su esposo. Ella no sirve, le voy a pedir que me cambie el micrófono, ella no sirve para ser transformada. Ella no da con la talla de lo que se pedía en ese momento. Si bien las murallas de afuera eran fuertes, su vida era débil. Si bien el entorno parecía fuerte, la gente que estaba ahí adentro era muy débil. Era demasiado débil. Por lo tanto, esta mujer se convierte en una prostituta y lo único que hace es intentar darle placer a unos hombres que están en el lugar. No se le cruza por la mente decir yo voy a tener un esposo, voy a tener unos hijos. No se le cruza por la mente de que haya una promesa en su vida. Ella no iba a tener una promesa digna. Ella no iba a tener una familia digna. Ella era Rahab, la prostituta que todos los que miraban, que todos los que pasaban por los lados corrían su cabeza. Quizás usaban de ella, pero cuando la veían en el día, miraban hacia otro lado. No la tenían en cuenta. No era fuerte esa ciudad. Solo tenía construcciones de hombres fuertes. Pero dentro de esa ciudad había muchas personas resquebrajadas y una de ellas era Rahab. Ella no tenía ningún impacto interesante en su vida. Nada nuevo había cambiado en ella. Nada podía pasar, nada la podía alegrar. Quizás algunos momentos de risa, pero el gozo no se encontraba en su vida. Esto aparece en Josué capítulo 2, tú lo puedes leer. Y poco a poco su vida se fue deteriorando. Ella no servía. Ella parecía que estaba en una ciudad fuerte, estaba en una ciudad bien económicamente, estaba en una ciudad reconocida, pero ella no estaba ni fuerte económicamente, ni fuerte físicamente, ni tampoco era reconocida, sino que era una prostituta. También quizás se parece a la historia de unos discípulos, unos cuantos discípulos que seguían a Jesús. Y un día ellos eran espectadores de lo que Jesús hacía. Eran espectadores especiales. Ellos veían en primera plana lo que Jesús hacía en su vida. Ellos veían en primera plana milagros, proezas, maravillas. Jesús hacía levantar a los muertos, sanaba a los paralíticos, a los leprosos. Veían cosas gigantes, pero por ahora eran simples espectadores del poder y de la gracia de Dios. Mateo capítulo 14, y así como los otros evangelios, hablan del día que Jesús los llama hacia el otro lado. Y aunque quizás no nos damos cuenta, una de las primeras veces que Jesús los quiere hacer partícipe de su gloria, de su poder. Y le dice a los discípulos, venía a un desierto, estaban en un desierto caminando hace mucho tiempo, y los discípulos ven que la gente tenía hambre. Entonces, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, la gente que te sigue tiene hambre. Y por primera vez ellos iban a ser probados. Por primera vez ellos iban a pasar del otro lado, de ser espectadores a ser actores principales.
Y Jesús mirándolo le dice, dadle vosotros de comer. Pero ellos no servían para eso. No eran capaces. Empezaron, claro, a excusarse, empezaron a decir, yo no sirvo para esto. Yo, Señor, somos simples espectadores de tu gloria, de tu poder. Nosotros solamente estamos aquí para mirar. Mira, somos pescadores, somos personas que robábamos. No somos dignos, yo no sirvo para esto. Algunos se excusaban y decían, Señor, no tengo el dinero suficiente para poder darle de comer a toda esta multitud. Otros decían, Señor, aunque tuviéramos el dinero, no alcanza las panaderías de este lugar para darle de comer a esta gente. Los menos quizás lo intentaban, pero no servían, ellos sentían que no servían para esto. Era una de las primeras veces que Dios los ponía en primera plana. Jesús les decía, es tiempo que actúen. Y ellos no servían. No sirvieron. Ellos decían, no sirvo para esto. Yo estoy acostumbrado más bien a mirar. Y quizás esto también suceda en la vida de cada uno. Y estas tres historias reales, verídicas que nos cuenta la Biblia, se asemejan seguro a todos los que estamos aquí y a los que nos escuchan a través de las redes. Seguramente hay alguien de aquí que se sienta como Saraí. Seguramente sienta de que hay una promesa en tu vida. Sientas que hay una promesa en tu familia. Sientas que hay una promesa en tu entorno. Sientas que hay una promesa en tu iglesia para ti, donde tú vas a hacer algo, pero te sientes improductivo. No eres fértil. Sientes de que tu vida no es fértil. Sientes que estás frenando. Sientes que estás frenando las bendiciones. Sientes que cada vez que quieres hacer algo fallas. Y te encuentras en esta situación. Como te sientes de que no puedes. De que Dios no puede hacerlo porque tú no eres el fértil que creías. Empiezas a usar tu propia fuerza. Y usando tu propia fuerza has fallado. Saraí tuvo un hijo con la criada, mejor dicho Abraham, y no era la voluntad de Dios. Este hijo no era el que Dios había prometido a Abraham, y ahora se encontraban en problemas. Ahora se encontraban en una situación adversa. No solamente que Saraí no podía producir, sino que estaban haciendo las cosas mal, no estaban haciendo lo que la voluntad de Dios llevaba. O quizás tú te encuentras como Rahab. Te encuentras en un lugar fuerte, firme, con grandes murallas, con grandes cosas, pero te sientes la persona más débil. Quizás estás en la iglesia y te sientes demasiado débil. Ves a hermanos florecer, ves a hermanos contar testimonio, ves cosas que pasan en la familia, cómo otros consiguen trabajo, otros consiguen sanidades, cómo Dios liberta, pero tú te sientes débil, te sientes que nadie te mira, que nadie te presta atención. Te sientes de que no hay un propósito para ti en este lugar. Te sientes de que Dios no tiene una promesa para ti. Que no puedes hacerlo, que eres alguien insignificante. O quizás estás en la posición de los discípulos. Hace tiempo que te congregas aquí o hace un tiempo y has visto, reitero, milagros, sanidades, gente ser sanada de cáncer, gente ser limpiada de demonios, gente ser recuperada su familia, restaurada su vida, restaurada sus trabajos, gente haber salido de las adicciones profundas, pero tú por ahora eres un simple espectador. ¿No sirves para fructificar? ¿Crees que no sirves? ¿Que no tienes propósito en tu vida? ¿Crees que eres solamente un espectador de todo esto? ¿Te sientes a veces como los discípulos decir, Señor, yo no puedo? No sé cómo hacerlo. Esto debe ser para otro, esto no debe ser para mí. Pero hoy creo que Dios viene a darte una palabra de aliento. Hoy Dios viene a alentarte y a decirte que sí puedes. Y que hay algo en común en estas tres historias que lo cambió todo. Que hay algo en común en estas tres historias que transformó la vida de estas personas de las cuales estamos hablando. Saraí un día estaba su esposo en la puerta de la ciudad y ve llegar ángeles, mensajeros de Dios. Y los ángeles llegan y ahora le dice, vieja, prepara algo rico que vinieron visitas. Y cuando Saraí estaba en la tienda preparando, los ángeles dijeron,
En esta fecha, el año que viene, tu esposa va a tener un hijo. Sara se rió, Sarai se rió, porque no entendía lo que estaba pasando. No entendía lo que estaba sucediendo y era Dios diciéndole, aunque creas que no sirves, nadie se puede interponer con mis promesas. Nadie puede hacer que tú no lo logres. Solamente tú. Voy a pedir a la hermana que pueda pasar a tocar aquí. Solamente tú puedes frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sarai ha cambiado su nombre. Y aunque tenía muchos años ya, era una ancianita, empezó a ver de que sí podía, de que sí servía. De que sus ojos le mentían. Ella solo miraba sus arrugas. Ella veía a Abraham cómo le costaba caminar. Seguramente ya la vista le fallaba. Y quizás alguno de los dos tenía que gritar más fuerte porque el otro no escuchaba tanto. Estaban perdiendo hasta sus sentidos. El gusto se había perdido. Ya no había tantas fuerzas como el día que se fueron de esa ciudad donde estaba la parentela de Abraham. Y sus ojos empezaron a mentirle, porque claro, creyeron que Dios hace las cosas con nuestra fuerza. Y llegó Dios y lo cambió todo. Y le dijo a Abraham, tú sirves. Y mi promesa fue contigo y con Sarai. Por lo tanto, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que tu mente diga, no importa tu fuerza, yo voy a cumplir la promesa en tu vida. Yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer en tu vida. No eres tan infértil, no eres tan seco, no eres tan malo como para que yo haga lo que prometí que iba a hacer. Y pasados los meses, los ojos de Sarai se abrieron y su vientre empezó a crecer. Una viejita empezó a ver la gloria de Dios. Y su pensamiento empezó a cambiar. Antes decía yo no sirvo y ahora decía todo lo puedo. Dios lo puede hacer. Su mente le cambió, su pensamiento le cambiaron. Abraham empezó a decir, vieja, es real lo que Dios dijo. No importa lo que el diablo haya puesto en el camino, vamos a tener fruto y va a cumplirse la palabra de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! Yo me imagino las charlas. Sara llorando. Y le dijo, perdóname, Abraham. Creía que estaba deteniendo a Dios. Creía que nuestros problemas reales, porque eran reales, iban a hacer de que Dios no pudiera hacer la obra. Creía que nuestras debilidades físicas o lo que estaba pasando en el entorno iban a parar la mano de Dios. Pero mira, Abraham, pon tus manos en mi vientre, mira cómo patea. Mira cómo se mueve el niño, Abraham. Mira cómo la promesa está cada vez más viva, aunque nosotros envejezcamos. Mira cómo la promesa está latiendo, mira cómo Dios es real. Me imagino que los dos se tomaron la mano y lloraban y saltaban y gritaban juntos. ¿Te imaginas la promesa de Dios cumplida 25 años después? Pero lo que lo hacía estar feliz no eran sus fuerzas, no eran sus deseos. Es que Dios cumple sus promesas. Rahab no tenía ningún propósito en su vida. Pero algo parecido le sucedió a lo de Abraham y Sara. Un día llegaron personas de Israel a esa ciudad. Todos golpeaban su puerta a la puerta de esta mujer para utilizar su cuerpo. Pero esta vez no iba a ser igual. Rahab los ve y le dice, vengan, pasen por aquí.
Y estas personas le dicen, ¿por qué no dejas pasar en tu casa? Y Rahab le dice, es que he escuchado a la ciudad tener miedo de ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios. Y aunque ven esos muros, aunque ven a la gente que parece que es fuerte, aquí nadie es fuerte, ni siquiera esos muros. Están temblando de miedo por ustedes. Y yo quiero entenderlo, yo quiero conocer a su Dios. Y Rahab le dice, vengan a casa. Y cuando lo estaban buscando a estos hombres, ella lo esconde en su casa. Entonces los hombres se van y le dicen, Rahab, por lo que has hecho quiero decirte algo. Tú y tu casa no sufrirán ningún daño. Solo pon un cordel rojo en tu ventana para que cuando vengamos a atacar esta ciudad, sepamos que tú y tu familia están ahí adentro. Y nadie tocará nada de ti. Y esta mujer insignificante pasó a ser la mujer más importante de la ciudad. Porque los muros no iban a detener al ejército de Dios. Porque el ejército no le iba a hacer frente. Pero había una mujer prostituta que parecía que no tenía propósito, que ahora se convirtió en alguien con propósito, con una nueva vida. Que había sucedido es que el pueblo de Dios le había hablado, le había predicado el evangelio y ella lo había aceptado. O quizás todavía no el evangelio, pero sí eran buenas nuevas. Entonces Rahab empieza a hablar con sus padres y le dice, papá, mamá, vengan a casa, porque Dios me dijo que tengo propósito. Soy la que va a rescatarlo a ustedes, soy la que los va a salvaguardar. Vengan a casa, porque el pueblo de Dios va a atacar a esta ciudad, la va a destruir, pero nosotros vamos a ser salvos. La mujer más insignificante de ese lugar, la más débil, se vuelve la más fuerte. La casa donde se iba a visitar solo en las noches, ahora era la casa de paz. La casa más oscura, a la que todos iban escondidos, ahora es la casa más iluminada de todas. Josué dice, donde vean ese cordero, nadie va a poder tocarlo. Nadie va a poder tocar esa casa porque esa mujer ha aceptado a Dios y tiene un propósito. Me imagino la reunión en la familia. Sentían los ruidos del pueblo de Dios dando vueltas. Y ellos estaban ahí firmes. Toda la ciudad estaba que no podía. El jefe del ejército no sabía qué hacer, temblaba. Y se sentían los pasos silenciosos al principio del pueblo de Dios a través de la muralla. Y esta mujer era una espectadora de lujo, porque su casa estaba en la muralla. Y veía como el pueblo de Dios rodeaba la muralla. Y veía como el pueblo de Dios caminaba. Y después dieron trompetas. Y después dieron cánticos de júbilo. Después gritaron. Y vieron como las murallas se rompían. Pero su casa y su familia se mantenían fuertes. Y esa persona que no servía, que creía que no servía, que no tenía propósito, ahora tenía un propósito grande. Ahora servía para que el pueblo de Dios entendiera de que Dios llega hasta lo profundo. O quizás te encuentras como los discípulos. Ves milagros a tu alrededor en la iglesia, pero no sirve para eso. Sientes que no sirve para predicar, no sirve para evangelizar, no sirve para invitar, no sirve para orar, no sirve para leer. No sirve. Que solamente eres espectador aquí. Pero Jesús estaba en medio de ellos. Y cuando le dijo, dale vosotros a comer, sabía lo que estaba generando en sus corazones. Sabía lo que le estaba diciendo. Y uno de los jovencitos que andaba ahí tímidamente alcanzó unos panes y unos peces. Y lo entendió todo. Ellos no eran simples espectadores. Si
Si creían, ellos también iban a ver la gloria de Dios en sus vidas. Que ya no eran simples pescadores, ni cobradores de impuestos. No eran personas simples, sin propósitos. No eran simples personas del vulgo. Eran personas que Dios la había tomado en sus manos. Eran personas que tenían propósito. Eran personas que Dios iba a usar. Y aunque ellos creían que no servían, Dios la iba a usar. Por lo tanto, hay algo interesante que Dios nos quiere enseñar hoy. Que en tu mente y en tu corazón seguramente esté la palabra yo no sirvo. Y muchas veces hayas hecho cosas con tu propia fuerza. Con tu propio intelecto generaste murallas. Con tu sabiduría quisiste ayudar a la promesa, como lo hizo Saraí. O quizás creíste de que tú nunca ibas a poder ser partícipe del milagro. Pero estos tres acontecimientos nos enseñan algo. Que Dios nunca utilizó nada de lo que tenían ellos. Solamente un vientre infértil. Solamente una prostituta sin propósito. Y solamente unos discípulos con unos pocos panes y unos pocos peces. Y Dios quiere enseñarnos algo hoy. Quizás has pensado de que no sirves, de que no puedes. Y el problema es que te has fijado en lo que tienes. Te has fijado en lo que has vivido, te has fijado en lo que te falta. Te has fijado en tus propias fuerzas. Te has fijado en tus propios pensamientos. Y Dios dice, yo no quiero nada de eso en tu vida. No necesito nada de eso. Yo solamente quiero que te entregues a mí. Y Saraí se entregó a Dios. Y en el tiempo señalado, Saraí tuvo a Isaac. Y Rahab se entregó a Dios. Y en el tiempo señalado tuvo la libertad. Pero además, también tuvo una familia. También tuvo descendencia. Esa prostituta ahora era la señora. Dios le había cambiado su etiqueta, su nombre. Y todas las que lo llamaban insignificante, ahora tenían que ver cómo Dios la había transformado y la había levantado. Y después sus discípulos que andaban ahí, un pecador con mal humor, carácter tremendo, un hombre que le robaba a su propio pueblo, y unos cuantos más que no tenían mucho estudio. Ahora eran los apóstoles de Dios, los apóstoles de Jesús. Cada palabra que escribieron fueron guardadas en el libro donde se iba a hablar hasta que Cristo venga. Eran los que llevaron la doctrina de la iglesia a todos nosotros. Aquellos que pensaron que iban a ser simples espectadores, ahora eran y son los actores principales. Ahora todos conocen a Pedro. Ahora todos conocen a Juan. Todos conocen que la sombra de Pedro la ponían para ver si la sombra aún sanaba a los enfermos. Todos conocen lo que hizo Pablo. Pero claro, hay algo que no cambió en todo ese tiempo y en toda esa historia. Es que Dios obrando en ellos. Fue Dios haciendo crecer al bebé en Saraí, en Sara. Fue Dios salvando a Rahab. Y fue Dios dándole autoridad a los discípulos. Y es Dios que hoy está aquí diciéndole sí que puedes, sí que sirves, sí que me sirves.
pero no por tu fuerza, no por tu intelecto. Me sirves porque te amo y las promesas que he hecho son para ti también. Y tú no eres un espectador solamente en este lugar. Tú eres parte de lo que estoy haciendo en este lugar. Tú tienes que levantar tus manos y ahora decir: Señor, yo creo que esto es para mí. Señor, yo creo que es para mí. Pero como leíamos al principio, Dios no remendó a Sara. Dios no remendó a Rahab, y mucho menos a los discípulos, porque Él no pone remiendo, Él hace vestidos nuevos. Amén. Saraí ahora era Sara, la esposa del padre de la fe. Rahab ya no era una prostituta, ahora era una señora. Y los discípulos ahora eran apóstoles. Y tú y yo ya no tenemos que ser como antes, llenos de remiendos. Venimos a la iglesia y a veces nos ponemos remiendos, que claro, con el tiempo empiezan a tirar el vestido. Y aunque parecen bonitos, aunque se ven bien, terminan siendo remiendos que nos frenan después. Y aunque tú dices: pero pastor, yo tengo cosas buenas, yo tengo cosas que sirven, y sí, pero el problema aquí es que Dios no quiere que tenga algunas cosas que sirven. El tema aquí es que Dios quiere hacerte nuevo. Dios quiere hacerte nueva, una nueva criatura, alguien nuevo, alguien diferente, alguien capaz de entender que sin Dios no somos nada, que es Él, por Él y para Él. Aleluya, gloria a Dios. Hoy Dios quiere decirte: mi palabra no era para ponerte remiendos. Cada prédica, cada palabra, cada administración no son para que tú te llenes de remiendos. Yo quiero hacerte un vestido nuevo. Y mientras sigas poniéndote remiendos, en tu vestido, en tu ropa, cuando pasa el tiempo ese remiendo va a tirar. Porque dice el Señor: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hacen, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y quiero decirte algo, y con esto vamos a orar. Hay cosas de la palabra que no armonizan. En realidad nada de la palabra armoniza con tu vieja vida. No se ve bonito. No se ve bonito que hables de Dios y no seas un testimonio de Dios. No se ve bien que digas que crees en Dios, pero que no te entregues por completo en Él. No se ve bonito que le digas: Señor, te pongo en primer lugar, pero con tus acciones lo ponga en quinto lugar. No se ve bien. No solo que rompiste un vestido nuevo, sino que estás echando a perder el vestido que tenías. No armoniza. ¿Sabes por qué mucha gente se va de la iglesia? Gente que conoce de la palabra, porque se llenó de remiendos, porque creyó que la palabra era para afianzar lo que ellos ya creían, afianzar su sabiduría, y en realidad la palabra era para destruir nuestro viejo vestido. Y para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros, tienes que volverte como el barro. ¿Sabes? La palabra del Señor dice que al barro no se le ocurriría decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste de esta forma? El barro nunca se quejaría y le diría al alfarero: ¿por qué pones tus dedos tan fuerte? La arcilla nunca diría: no, espera, esto no me toques. El barro estaría dispuesto ahí a que el alfarero ponga sus manos y la empiece a moldear. No importa la edad, no importa el tiempo.
Y el alfarero puso las manos en Saraí y le dijo: te voy a enseñar quién soy yo, te voy a mostrar mi poder y mi autoridad, te voy a decir que no hay nada que frene mi palabra. Mientras te mantengas creyendo, te mantendrás productiva, aunque tus ojos no lo vean, aunque tu cuerpo no lo entienda. Rahab se dejó poner las manos por Dios y le dijo: no me importa cómo te digan en el barrio, no me importa cómo te señalen, no me importa todo lo que hiciste, te voy a hacer nueva. Y empezó a formar una vasija de honra, y empezó a apretar. Y Rahab calladita en la casa: él me rescató, aquí estoy, Señor, él me salvó, aquí estoy, Señor. Las murallas no frenaron a la obra de Dios, la infertilidad no frenó el poder de Dios, la poca sabiduría no frenó el poder de Dios. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. ¡Aleluya! A veces es difícil entender. A veces es difícil. Quiero decirte algo, iglesia, con esto terminamos. Llegó el tiempo de la poda de la iglesia. Pero la poda no es para destruir. La poda es para que demos más frutos. Y para que Sara diera frutos, tuvo que creer. Para que Rahab diera frutos, tuvo que dejar entrar. Para que los discípulos dieran frutos, tuvieron que aceptar que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y llegó el momento donde Dios va a sacar su tijera y nos va a podar. El problema es quién quiere ser podado. El problema es si quiere seguir siendo como la prostituta, como el infértil. No importa si eres hombre o mujer. O como los simples espectadores. Hoy es el día en que tú te vas a decidir si quieres ser parte de la promesa de Dios o te vas a ir. Seguramente cuando veas tu árbol en este tiempo vas a ver que algunas ramas no están. Y vas a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora me cortan así? ¿Por qué sucede esto? Y el Señor te va a decir: tranquilo, tranquilo. Es que yo te voy a podar porque quiero ver más fruto de ti. No te seques, no mires con tus ojos. Empieza a ver con los ojos espirituales. No te vayas, no te alejes. Vas a dar fruto en abundancia. Yo seguiría hablando de esta historia de Abraham, pero Abraham pudo ver el fruto. Dios lo sacó de su parentela. Dios le sacó de su lugar de confort. Lo cortó. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, pero le sacó la fertilidad a su mujer. Dios le dijo que su hijo iba a ser el de la promesa, pero en un momento le dijo: quiero que lo mates. Abraham no entendió muchas de las cosas que Dios le dijo, pero se mantuvo firme. Se mantuvo fiel. Y hay muchas cosas que tú y yo hoy no vamos a entender en este tiempo, pero lo que Dios pide de nosotros es mantenernos fiel a la promesa. Si en verdad quiere dar fruto, si en verdad quiere un vestido nuevo, vas a tener que aceptar que Dios va a podarnos. Cierra tus ojos allí donde están, en el nombre de Jesús.